Muy buenas amigos, hoy os vamos a enseñar cómo es un día de playa en Changsha. Bueno, eso sí nos deja el viento, porque en estos momentos está pegando con ganas. Los tíos de las cometas se la están gozando. Podemos decir que es una playa porque tiene arena, pero en realidad estamos en un lago a las afueras de la ciudad. La costa nos queda muy lejos, como a unos 1000 kilómetros, y no es plan. Todavía no nos llega para el jet privado y ni falta que hace. El lago es bien grande y tiene una vista bastante curiosa, con el horizonte de la masa de agua y todos esos bloques de viviendas que han levantado al fondo. De hecho, ya os contamos que al menos aquí se construye o se urbaniza cada vez más así. Torres de apartamentos muy altas alrededor de zonas verdes o azules donde la gente puede pasear o hacer todo tipo de actividades tranquilamente. Vamos a ver algunas de las diferencias en comparación con las playas que conocemos los dos en España. Para empezar, ya os digo yo que el agua de las playas del Cantábrico es bastante más fría que la de los lagos y embalses en los que nos bañamos aquí. A ver, por favor, un poco de orden, que estamos grabando. En verano se calienta mucho, entras y está templada y te tienes que meter al fondo o muy para adentro para que esté un poco más fresca. Si os fijáis, en esta playa no hay toallas ni sombrillas sobre la arena. De hecho, en las horas de sol no hay apenas gente y la mayoría de los que andan por aquí están a la sombra porque no les apetece nada ponerse morenos. Entre los hombres sí que se ven más valientes, entre comillas, que no le tienen demasiado miedo al bronceado y que incluso van a pecho descubierto, aunque son más bien poquitos. En cuanto a las mujeres, ayer solo vimos 2 en bikini o con prendas que dejen mucha piel expuesta al sol. Lo normal es estar a la sombra hasta que no pega tan fuerte. Y tampoco es nada raro ver mujeres totalmente cubiertas de ropa. Puede haber quienes lo hagan por motivos religiosos, pero generalmente es para mantener un tono de piel lo más claro posible, preferencia que viene de mucho tiempo atrás. No es nada extraño que la gente venga con grandes sombrillas, lonas e incluso tiendas de camping para estar a salvo de los rayos del sol. Y los sitios con sombra natural son los más buscados. Da igual que estés muy lejos del agua, con que se pueda apreciar el ambiente ya vale. Luego, al atardecer y sobre todo por la noche, que ponen unos focos aquí, es cuando se llena la playa de gente. Claro, y esto es bastante diferente a lo que vemos en España, por ejemplo, a menos que haya un festival. La gente suele ir a la playa cuando hay sol, no al revés. En cuanto a la infraestructura, está bastante bien, sobre todo si tenemos en cuenta que la entrada es gratis. Hay unas vías muy buenas para pasear, andar en bici, patinar, lo que te dé la gana. Mucha gente alquila los cuatriciclos estos, que también vimos en la provincia de Lele. Hay baños públicos, fuentes donde limpiarte la arena, tiendas, puestos... Pero una cosa que no hay es socorristas, porque en principio no puedes meterte al lago a nadar. Si os fijáis, la zona o franja de baño está cerrada y es muy estrecha. En realidad es más bien para los niños o para mojar los pies un poco. ¿Y por qué hacen esto? Pues porque aquí mucha gente no sabe nadar y además el ahogamiento es la principal causa de muerte accidental entre los 0 y los 14 años de edad. Pero bueno, esto no solo afecta a los niños, de hecho los cursos de natación para menores son cada vez más populares y con el tiempo estarán más a salvo en este aspecto. Yo creo que el riesgo más bien lo van a tener los que ya son adultos, aunque entre los mayores también te puedes encontrar gente que sabe nadar porque vivían en el campo y era una forma de refrescarse y divertirse en verano. No hemos encontrado datos muy precisos al respecto, pero se estima que la mayoría de los chinos no saben nadar y me atrevo a decir que la proporción es mayor entre las mujeres. Entre todos nuestros familiares chinos, contando abuelos, tíos, primos, solo 2 o 3 se defienden en el agua y creo que Lele es la única mujer. Claro, esto también depende del nivel de desarrollo económico de cada país, porque las piscinas no son precisamente baratas de construir y mantener. Y en China hay cada vez más, también hay algunas bien hermosas en Changsha que un día os podemos enseñar, pero no son tan habituales como en mi país. De hecho, al investigar para este vídeo nos hemos encontrado una noticia china que dice que España es el 4º país del mundo con más piscinas, con alrededor de 1.300.000. Pero en el gigante asiático, de acuerdo con los datos del Departamento Nacional de Deportes, a finales de 2019 solo había 27.900 piscinas. O sea, según nuestros cálculos, que hemos hecho así rápidamente, en España tienes una piscina por cada 36 habitantes y en China una por cada 50.000. Lo curioso es que luego los chinos son muy buenos en natación y salto de trampolín, por ejemplo. Pero os aseguro que eso
esos atletas no se entrenan en playas como esta. Nosotros ayer aprovechamos para que nuestra hija se diese su primer chapuzón, pero era casi la hora de su siesta y no estaba en su mejor momento de humor. Aunque luego no veáis, en casa desde la primera semana le encanta bañarse en su palanganita, casi no podemos sacarla. Yo me metí con camiseta principalmente porque tengo bastante pelo en el cuerpo y no quería aterrorizar a los bañistas. Con toda la gente que había, sabía que si me metía sin ella iba a ser como cuando el circo llega a la ciudad. Iban a venir los niños y ya veo a los padres en plan, no sé si taparle los ojos al crío o dejar que se acerque a la bestia para que descubra la fauna que hay en el mundo. Iban a sacarme fotos o vídeos, seguro, y luego a lo mejor te los encuentras en las redes sociales junto con cosas como ¿por qué tiene tanto pelo en la espalda y tan poco en la cabeza? Nah, en realidad no creo que fuese para tanto y a mí me da bastante igual, pero tampoco quería poner más nerviosa a Baby. Ella ya llama la atención bastante de por sí y no hace falta que su padre empeore las cosas. Yo aprendí a nadar a los 6 o 7 años en la piscina grande del pueblo, donde no tocábamos el suelo y daba bastante miedo. Aunque los cursos eran en verano, no era raro que lloviese o no hiciese demasiado calor, porque el norte de España es más fresco de lo que muchos piensan. Y cuando se lo contaba a Lele me miraba con una cara mezcla de admiración y horror. En plan, qué guay que tuvieseis esos servicios en un pueblo tan pequeño, de menos de 4.000 habitantes, pero yo no sé si me metía. De hecho, aquí ya os hemos dicho otras veces que son muy miedosos con el frío y también con el agua, por supuesto. Los que nos lleváis un tiempo siguiendo sabéis que Lele aprendió a nadar conmigo, con unos 25 añitos ahí chapoteando en una piscina de Wuhan, aunque perfeccionó su técnica en España. Lele, aquí donde la veis, tiene el récord mundial de cantidad de esfuerzo invertido para avanzar 1 metro, y los veteranos del canal sabéis que es capaz de nadar al estilo rana hacia adelante, pero retrocediendo. Es una cosa muy loca. A ver, en realidad podríamos ir fuera de la zona de arena a nadar y seguramente nadie nos diría nada. En principio no creo que se pueda, pero ayer ya vimos unas cabezas a lo lejos. A mí personalmente me gustan más los embalses que hay en zonas más alejadas. El agua está muy limpia, a veces también más fresca, y hay gente que suele ir a nadar pero con una boya de esas que yo también me compré por seguridad y porque es lo normal aquí. Hoy no voy a tentar a la suerte en este lago porque hay mucha gente y a lo mejor alguno dice, mira, un yeti acuático, voy a ver cómo es. A lo mejor no sabe nadar muy bien y acabo metido en líos. Pequeño paréntesis, amigos, mirad, este es uno de los embalses de los que os hablaba. Está como a media hora de donde vivimos y cuando hace bueno siempre hay gente nadando. Si estáis en China y os interesa este plan, os recomiendo que lo hagáis siempre acompañados. Por si acaso nunca os metáis solos porque puede ser peligroso. Estas aguas son más traicioneras de lo que parecen. Los nadadores aquí suelen ser muy simpáticos y van a estar encantados de que te unas a ellos. Voy con ellos y de paso practico un poco de mandarín. ¡Venga! ¡Wow! ¿Qué tal? Está muy agradable el agua. Venga, a hacer un poco de ejercicio. Hasta luego. Nos han contado que este embalse fue construido hace unos 50 años con el trabajo de los vecinos, básicamente. Entonces no existía la maquinaria disponible hoy en día y la mayoría de las obras se hacían a base de herramientas bastante simples y músculo. Y esto no es nada raro, en otras provincias también nos han contado historias similares sobre la construcción de estos lugares. Tanto ayer como hoy hay mucha gente sacándose fotos. Ahora mismo es la actividad principal. ¿Te acuerdas cuando hicimos las fotos de boda nosotros, Lele? Era en un parque como este, pero en realidad se trataba de una pista de esquí en primavera, sin nieve. Aunque en este caso, aparte de las fotos de boda, también hay mucho postureo, ¿eh? Mucha gente viene principalmente para capturar el momento y no los criticamos, ¿eh? Que nosotros a fin de cuentas estamos aquí para hacer un vídeo.
Por cierto, antes os hemos hablado de los pocos nadadores y piscinas que hay en este país y justo ayer salió una noticia relacionada con el tema. En la isla de Hainan, la Hawái de China, quieren que todos los estudiantes de la educación obligatoria sepan nadar. Para ello han creado una asignatura o un curso de natación y también están construyendo un montón de piscinas porque no pueden llevar a los chavales a la playa. Es más, esta isla tiene cada vez más proyectos relacionados con el turismo y creemos que podría convertirse en un destino cada vez más importante no solo para los chinos, sino también para los visitantes de otros países. Yo estuve 2 veces ahí cuando era pequeña y creo que un día tenemos que ir todos en familia. Claro, yo en todos estos años todavía no he disfrutado de la costa de este país y mira que hay, algunas playas son preciosas. A lo mejor no sería mala idea ir en las próximas vacaciones de invierno, en el Año Nuevo chino, porque allí esa estación prácticamente no existe. En verano no sé si sería la mejor idea, pero muchos también van ahora. Allí puedes encontrar las típicas playas tropicales, entre comillas, que son bastante diferentes a lo que os hemos enseñado en este vídeo. Mirad qué cielo más bonito se está poniendo al fondo, ahora es cuando viene la gente. De hecho, si un día montan un festival aquí, tiene que estar muy bien. Nosotros hemos ido a unos cuantos de música, a lo mejor no estaría mal enseñaros cómo son. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o darnos con Patreon, donde tenéis más contenido, como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!